La guerra entre Ucrania y Rusia pudo haberse solucionado hace mucho tiempo. Ni siquiera debieron perderse tantas vidas si Zelensky no se hubiese arrepentido o si alguien no lo hubiese convencido de cancelar los acuerdos a los que ya se habían llegado. Incluso sus representantes firmaron unas negociaciones previas durante marzo del año pasado. Y resulta que Zelensky dijo, no estoy de acuerdo. Vamos a seguir con esta guerra, con este conflicto, hasta donde se tenga que llegar. Porque necesito demostrarle al mundo, quizás, que puedo contra Rusia. Pero lo que no dice es que su guerra no la está peleando él. Le están peleando ciudadanos ucranianos que están perdiendo sus vidas al frente de la batalla por una guerra que él quiere. Porque se pudo haber llegado a la paz un mes después de que inició el conflicto, sobre todo después, incluso cuando se firmaron los referéndums en septiembre, cuando los ciudadanos de Jersón, Zaporilla, el Donbass, Lugansk salieron a emitir su sufragio de que querían formar parte de Rusia, que ya no querían formar parte de Ucrania porque eran pues maltratados por los ucranianos. Los trataban como nada porque eran de descendencia rusa. Así que este conflicto militar lo alargaron los países occidentales, que necesitaban verse unidos, poderosos contra Rusia. Y en marzo, cuando pudieron haber logrado la paz, dijeron no, vamos a luchar contra Vladimir Putin, sí podemos. Después de eso vinieron todas las sanciones contra Rusia, vinieron todos los problemas de la escasez de petróleo, de gas, los precios altos de la electricidad, y al día de hoy vemos cómo incluso los ciudadanos de Reino Unido, por ejemplo, no pueden llevarse ni siquiera los 3 platos a la mesa, ni siquiera 2 o 1 a veces. La situación económica en los países de la Unión Europea es crítica, pero ellos prefirieron esta lucha, este conflicto, que llegar a la paz, a las negociaciones. Y entre más pasa el tiempo, lo que en su momento pudo haber beneficiado hasta cierto punto a Ucrania, cuando se vuelvan a sentar en la mesa de negociación, las cosas ya no van a ser igual, porque ya el margen entre Ucrania y Rusia es muy alto. Estamos viendo a Rusia, una Rusia fortalecida, una Rusia económicamente estable. Estamos viendo a una Ucrania prácticamente en bancarrota, porque le debe dinero a todos los países de Occidente que le prestaron para su conflicto militar, le debe dinero al Fondo Monetario Internacional, que le hizo un préstamo exclusivo para que pudiera seguir con sus guerritas, y aunado a eso, están siendo estafados, porque resulta que las armas que supuestamente está comprando el presidente Volodymyr Zelensky lo hizo con intermediarios, y esos intermediarios nunca compraron las armas. Esas armas, las que lograron encontrar y le lograron entregar a Kiev, ni siquiera sirven. Y el dinero desapareció. Las que pudieron entregar, muy bien, pero las que no, el dinero no está. Y la guerra continúa. Prácticamente están lanzando a las personas sin la posibilidad de ganar esta guerra. Pero Zelensky quiere la imagen de que todo está bien. Resulta que el presidente ruso Vladimir Putin estuvo en una reunión con un grupo de líderes africanos en San Petersburgo y Putin les mostró por primera vez el borrador de documentos que estaban siendo discutidos en ese entonces de marzo del año pasado por los emisarios ruso y ucraniano en Turquía.
para que se llegaran a las negociaciones de paz. Putin dijo y presentó el documento donde Ucrania había firmado este mismo titulado Tratado sobre la Neutralidad Permanente y las Garantías de Seguridad para Ucrania. El borrador estipula que Ucrania debe consagrar la neutralidad permanente en su constitución y Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, China y Francia figuran como garantes. Pero vamos a ver brevemente este mensaje que da Vladimir Putin, donde aclara la firma de los representantes de Kiev y lo que ocurrió para que se cancelara este tratado. Россия никогда не отказывалась от переговоров. Хочу обратить ваше внимание на то, что при содействии того же президента Эрдогана, как вы знаете, в Турции прошла целая серия переговоров между Россией и Украиной по выработке и мер доверия, о которых вы сказали, и по подготовке самого текста договора. Этот договор, мы не договаривались с украинской стороной, что он будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Он есть. Он так и называется. Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях, о которых вы сказали, уважаемый друг и президент Южноафриканской Республики. 18 статей. Более того, к нему есть еще и приложение. Они, знаете, сейчас даже не буду об этом говорить, они касаются и вооруженных сил, касаются других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ. И он парафирован киевской делегацией. Подпись стоит. Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно, делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Como suelen hacer sus amos, lo tiraron todo al papelero de la historia. Y es cierto. Finalmente, y resulta, que fue la visita del del primer ministro en ese entonces, Boris Johnson, quien le habría dicho a Zelensky que no aceptara este acuerdo de la paz, que podía tener una mejor negociación después de que la OTAN le ayudara a Zelensky a incrementar su poderío, su fuerza frente a Rusia, una vez que se demostrara que Rusia era débil frente no solo a Ucrania, sino a la OTAN. No le quedaría más remedio a Vladimir Putin que aceptar unas nuevas negociaciones. Pero como eso nunca ocurrió, como Putin logró no solo destruir todo el armamento que le han enviado a Ucrania desde el inicio del conflicto, sino que en general ha continuado avanzando, tomó las zonas, las regiones que habían solicitado su ayuda y que firmaron para formar parte de Rusia. Zelensky quedó como el payaso, porque no pudo lograr esta avanzada que le prometía Occidente. Moscú sugirió en ese entonces, en este anexo del cual ya no agregó Vladimir Putin, pero que se le debería permitir a Ucrania, una vez que se lograra estabilizar la paz, tener 342 tanques, 1000 vehículos blindados, lanzacohetes múltiples, aviones de combate, que iba a poder estar completamente armado. Sí, siempre y cuando todo continuara en la paz entre ellos.
Entre estas propuestas rusas y ucranianas con respecto al tamaño del ejército perteneciente a Ucrania durante tiempos de paz, así como su equipamiento, Moscú también propuso limitar el número de personal a 85,000 militares y el número de miembros de la Guardia Nacional a 15,000. Kiev, por su parte, propuso que sus fuerzas armadas contaran con hasta 250,000 efectivos, algo que obviamente, pues para Moscú no fue muy agradable, pero las negociaciones y efectivamente se rompieron en la primavera del año pasado, poco después de que estos funcionarios ucranianos acusaran a las tropas rusas de matar a civiles en varias ciudades pequeñas alrededor de Kiev. Algo que las acusaciones pues simplemente surgieron de la noche a la mañana porque, como dice el presidente Putin, ellos habían estado retirando, porque ya se habían llegado a negociaciones de paz. Pero algo pasó, algo cambió. Las acusaciones se hicieron inmediatamente después de que estos soldados rusos ya se habían retirado del área. No había una conexión entre este supuesto ataque y el hecho de que las tropas rusas ya no estaban allí. Supuestamente, por esta acción, el gesto de buena voluntad se perdió. Y desde entonces Moscú ha negado repetidamente haber cometido estas atrocidades, pero Ucrania sigue acusándolo, con la intención de continuar con este conflicto militar. Putin dijo que Ucrania era responsable también de sabotear las negociaciones porque ya prácticamente no existen garantías de que al alejarse ellos no van a respetar prácticamente los acuerdos en un futuro. Ya está convencido Vladimir Putin de que Ucrania no cumple, y no solo con este acuerdo de la paz, también ocurrió con el Tratado de Granos que se hizo entre la ONU, Turquía, nuevamente con Recep Tayyip Erdogan siendo prácticamente el representante ruso, y el propio Zelensky. Se llegó a un acuerdo para que el grano ruso se pudiera transportar a las zonas de más marginación y que tanto necesitaban el grano. Y Zelensky nuevamente volvió a romper este tratado. ¿Por qué? Porque dijo que no le convenía, que prefería que fuera el grano ucraniano el que llegara a estas zonas, pero tampoco llegó el grano ucraniano porque se lo quedaron los países de la Unión Europea. Lo mismo pasó con el grano ruso. Nunca llegó a África, donde se suponía que debía permanecer este grano. Zelensky sigue con su juego de que las negociaciones pueden comenzar solo después de que Moscú entregue Crimea. Y ellos votaron para unirse a Rusia desde el 2014 y desde entonces les va de maravilla. Otras 4 regiones que quiere recuperar, que hicieron lo mismo con sus referéndums, también tendrían que regresar a Ucrania. ¿Para qué? Si de acuerdo con el propio asesor de Zelensky, prácticamente su mano derecha, Mikhail Podolyak, él dijo que las personas que viven en esta zona deberían ser exterminadas porque son rusas. ¿Para qué van a recuperarlas entonces? Si no es para beneficio de los ciudadanos, no es para beneficio más que para los bolsillos quizás de Zelensky, que es lo que planea colocar en esta zona. Ucrania ha abandonado todas las posibilidades de negociación, y sobre todo porque lo último que solicitó fue que Putin ya no fuera el presidente de Rusia, y acaba de ser electo hace poco. Además, Zelensky quiere y continúa esforzándose por unirse a la OTAN, a pesar de que los miembros, los líderes de este grupo, ya han dicho que eso no está sobre la mesa. Solo Jens Stoltenberg, el presidente del organismo, pero nadie le hace caso porque el que controla realmente la OTAN es Estados Unidos. Y el resto de los líderes ya dijeron que no está sobre la mesa su adición a la OTAN. Pero a pesar de todo ello, esta guerra pudo haber terminado hace mucho tiempo. Lamentablemente, esta guerra va a continuar, porque mientras siga una persona tan encaprichada por quedarse en el poder, por ganar lo que sea, pero ganar algo, lamentablemente la vida de los ucranianos se va a seguir perdiendo. Y como hemos dicho anteriormente, muchos ciudadanos
que no querían ni siquiera unirse al ejército para pelear contra Rusia, están siendo arrastrados en este momento al frente de la batalla. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.